¿Les gustó lo de Capricornio? ¿Por qué? Acuario, lunes 27 hasta el 2 de noviembre. A ver cómo se ubica esto para Acuario. ¿Cómo le pueden sacar mejor provecho a tanto elemento agua? Dice por aquí, a ver, los leo. Sienten muchísimo, pero son tan prácticos, racionales y aterrizados que parecen fríos. Son adorables. Así es, así es. No es que no se sienta, solo que se lleva a un punto de practicidad. ¿Qué hacemos con esto que se está sintiendo? Hay que hacer algo con eso. Acuario. Bueno, Acuario es un signo que está siendo muy tocado últimamente y ahora con todo este arsenal que tiene en la casa 10, casa de metas, revisión de metas, análisis, introspección, trabajo. Es un signo donde Saturno te está poniendo a trabajar, Acuario. Saturno está colocando las bases o está colocando los cimientos de lo que será el próximo trabajo, las próximas rutas estructurales. Creo que una muy buena posición que favorece para Acuario son las inversiones también. Inversiones en ustedes mismos, inversiones en forma de pensar, inversiones en estudio. Tal parece que Júpiter, de la mano con Saturno y a su vez con Marte, está haciendo que esta semana se den resultados. Es una posición astrológica que favorece mucho para la capacidad de resultados de trabajo que se hayan iniciado en el pasado. Esto sí es como recoger por lo menos lo que se ha venido sembrando este 2025. Recuerden que cuando entramos al mes de noviembre, estamos en una recta final desde el punto de vista calendario gregoriano. Entonces, desde ahí creo que Acuario es un signo que está siendo llamado a mirar todas estas particularidades, ¿no? A conectarse mucho más con ese fondo, con esas profundidades de la mente colectiva. Creo que la mejor posición, nuevas metas, nuevas visiones, hacer cosas distintas. Esto no le queda difícil a Acuario, solo que en este punto, tanta energía en la casa 10 también habla de lo visible, de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y hasta dónde definitivamente no sería tan bueno hacer algo o realizarlo. Hay más oportunidad de llevarse a la estructura de algo ya hecho. Digamos que es una semana que invita más a terminar de construir lo que ustedes han venido armando durante los próximos 6 meses. Es como ser más constante también. Plutón, de todas formas, en la casa 1 les espera, y ustedes ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo durante los próximos 20 años. Plutón en Acuario, pues imagínense, están ustedes en pleno descubrimiento espiritual. Si eres ascendente en Acuario, ascendente, Sol, Luna, creo que ahora es un momento excelente esta semana para colocarse metas y conseguirlas. Eh, Quizás el punto más tenso es quedarse en el pasado. Yo no sé por qué la vida le insiste tanto ahora a las energías acuarianas atreverse a lo nuevo. Puede llegar a ser Plutón que a veces no es tan agradable esto, soltar personas, soltar trabajos, soltar incluso lo que Plutón pide en ese signo es mucho la sensación de seguridad. Entonces, cuando estamos soltando o perdiendo lo que se supone era seguro o era estable, pues a veces no es tan agradable, sobre todo en relaciones humanas, en llegados, parejas, hijos, pero la vida está pidiendo fluir con eso en las nuevas alternativas de cómo poder desarrollar más esa capacidad intelectual y emocional en ustedes. Y a veces para conseguir eso, pues hay que perder algo. Creo que ahí es donde va a ser el reto más grande. Y a finales de la semana, entrando ya el 1 de noviembre, que eso será terminando viernes y sábado, próximo viernes y sábado, van a tener la conjunción de la Luna y Plutón. Ahora con Plutón directo, creo que van a estar muy emocionales también, como los demás signos, pero esto más hacia el tema de futuro y de metas, donde tal parece algo se tiene que acabar. ¿Qué será lo que se tiene que acabar en la vida de un acuario? Si eres ascendente, acuario, sol o luna, vigila mucho qué partes no están siendo tan funcionales. A veces Plutón empieza por ahí, como por quitar, derrumbar, sobre todo ahora que está tan directo Plutón. Digamos que estaba anestesiado porque de una u otra manera estaba retrogradando ahí, pero ya dejó su retrogradación. Ahora directo creo que va a ser más contundente en lo que no está funcionando tan bien, por así decirlo. Creo que es una muy buena semana para que ustedes puedan analizar esto desde distintos
ambientes desde distintos ángulos para Acuario. Y vámonos con el final del zodiaco para los piscianos. Piscis. Ay, Piscis. Le dieron alas a Piscis. Calculen ustedes. Piscis de por sí es un signo que siente bastante.